cita. La segunda clase de la unidad de Historias y Leyendas. A ver, la pregunta que quedó de la clase pasada fue lo siguiente. ¿Ustedes creen que hay algún fondo de verdad en las leyendas, en urbanas o no? Así, ¿cómo empieza eso? ¿Por qué? ¿Qué pasa para que uno empiece a contar ese tipo de historia? ¿Hay algún rasgo, alguna punta de verdad en eso? ¿Qué piensa? Creo que no hay. Creo que es apenas una imaginación fértil. En Solo algunas imaginación. historias creo que hay un punto de verdad. De alguna cosa que pasó con alguien, sí, de verdad, ¿no? Algunas. Paula pero está como la Beyoncé. mayoría... Paula es Beyoncé, ¿no? Con el ventilador así en la cara, así, y el pelo volando. Paula va a ser la Beyoncé de la noche. Muy bien. Está tudo ligado para aguentar esse calor. Buenas noches, Marino. Buenas noches. Alessandra, ¿qué piensas? ¿Hay un fondo, algún tipo de verdad, algún fondo, algún rasgo de verdad en esta, con quien empezó a contar essas histórias? Tú sabes que estás sin sonido, ¿verdad? Sin micrófono. Ahora sí. Había clicado, pero no funcionó. Creo que en algunas situaciones puede até ter un fondo de verdad. Pero es difícil explicar mi opinión sobre eso. ¿Es difícil explicar tu opinión o no sabes? ¿O no tienes una opinión formada? Tengo, pero es difícil. También no sería un problema. Porque para mí envolve otras cosas. Por ejemplo, creo que puede que algunas personas puedan mirar algunas cosas, pero eso tiene a ver un poco con mi opinión con relación a religión también. Ah, sí. Entonces, tiene que por ver. Eso, tiene que ver. Tiene que ver. Eso. Por eso es un poco difícil. Más difícil porque es una cosa muy particular, no es una cosa global. No es una comprensión global. Sí, es una opinión personal y fundamentada en mis crenças. Creencias. Muy bien. Creencias. Creencias. Eso, muy bien. Marino, para ti, ¿hay un fondo de verdad? Ali, con la historia de la montaña, del monte ali que tú estabas con tus primos, total verdad. Sí. Es verdad que tu primo estaba allí con fuego, ¿no? Con no sé qué allí para asustarlos, amedrontarlos. Sí, sí. Pero sí, hablando en serio, ¿no? ¿Tú piensas que hay algo verdadero motivó estas historias? Creo que en su surgimiento das leyendas urbanas o no, de las leyendas, son criações locais, culturales, e que pode haver um personagem e que criasse uma história a partir desse personagem. Uma opinião personal é que não é real. Nada é real. E não é real. Muita criação da cabeça. Pela cabeça, como disse a Luciana, não? Como você, Marino. Sí. Luciana habló eso. Imaginación muy de la grande. imaginación. Eso, muy bien. Yo pienso una cosa, pienso que muchas de ellas
eran para asustar a los niños. Por ejemplo, piensa en un lugar así, en un pueblo vacío, donde hay solamente florestas y no hay mucha cosa, mucha gente y tal. Y los niños queriendo andar por las florestas en medio de la naturaleza, sin los padres, por la noche. Aí eu penso que um dia um padre talvez queira inventar. Mira, não podem sair à floresta a estes horários, porque está ali um animal sem cabeça, que sale fogo por el cuello. Sabe assim? Eu penso que muitas delas podem ser por isso também, não? Dentro de sua explanação, de sua habla, como tu hablaste, como o velho do saco. Lembra do velho do saco? Não sabe o que é o velho do saco? Mas à noite o velho do saco vai te pegar. Uma leyenda urbana. Uma leyenda urbana. Onde você limita, né? Cria uma barreira para aquela pessoa. Porque o velho do saco é terror, não é nada. Creio que não todas, talvez não todas, pero algumas, não? E outra, eu penso, uma coisa que sempre pensei também, de la rubia del baño, en los colegios. Sí. Cuando era niño, yo a todo momento quería ir al baño, antes de conocer a esta rubia. Antes de conocer. Después que la conocí, no quiero ir más. Entonces, es una salida buena para los profesores para mantener los alumnos dentro del aula, ¿no? De certa forma. Participando de la clase. Es una estrategia. Una estrategia. Una estrategia. Puede ser, ¿no? Puede ser. Es todo. Así como las historias no sabemos cómo, si son verdad o no, también no sabemos cómo surgieron, ¿no? Muchas de ellas. Algunas hasta encontramos explicaciones u otras, pero para otras no. A ver, el video que he enviado en el Calentando, para mí fue interesantísimo. Él habla de aquel hombre, de aquel muchacho, es una habla maravillosa, ¿sí? Sí. Mi primera pregunta es, después de ver el video y también de pensar un poco en eso también, ¿ustedes consiguen reconocer el origen de tus miedos? Por ejemplo, Marino me ha contado, Marino cuando niño tenía miedo a cucarachas, cuando niño. ¿Qué es cucaracha? ¿Quién sabe qué es cucaracha? No lo sé. Barata. Isso. Então, quando niño, Marino tinha medo a cucarachas. E Marino, tu te acuerdas por que isso começou? Sim. Sim, era uma noite, eu e meu irmão mais velho, mais viejo, dormíamos de cabeça com cabeça, nas posições da cama. Ah, sim. Aí, uma madrugada, meu irmão cutuca assim em mim, Marino, porra, 3 horas da manhã, 4 horas, dormindo ferrado. Aí eu acordei assim, uma barata no teu travesseiro, cara, que olho. E era verdade? Eu arranquei a roupa do corpo, acordei a casa inteira, eu tinha 5, 6 anos. Foi uma gritaria, não é essa que meu irmão fez? Meu irmão era muito... ¿Es ese hermano que tú estabas arreglando su casa? Sim, não. Outro irmão. Sim, solamente são 6 irmãos que tenho. Solo 6. Solamente. Aí é o que vem, é o que eu sou, é o que vem antes de mim. Sim. Aí, cara, o que ele fez, cara? Ele, durante a noite, ele pegou, cortou o pano e ficou um buraco. Sim. E debaixo do nosso travesseiro, mas sempre botava, como fronha, botava um forro mais escuro. Forro. Então, a fronha branca, o forro preto, cara, que era uma barata do meu lado. Parecia uma cucaracha. Agora me diga, a las 3 de la mañana, ele não havia dormido ou ele solamente se despertou para hacer isso? Eu nunca perguntei isso aí. 3 de la mañana. História que contei de lá 3 de la mañana. Sim, verdade. Eu, irmão de Marino. A coisa ruim. Coisa ruim. Os demônios estão soltos, as cucarachas. Lá em casa. Mas 3 da manhã. Mas era de madrugada. Eu falei 3, mas era de madrugada. E isso foi pra mim nesse... Isso já se foi.
Sim, já se foi. Hoje a gente convive assim. Eu dialogo para que ela saia do ambiente e me deixe em paz, entendeu? Mas eu sei da origem dela. A origem foi esse dia do Uma céu. convivência mais Uma convivência pacífica. humanitária, pacífica. Muy bien. Perfecto. Alessandra, no sé si tú, creo que tú no has hecho, por lo menos hasta a la hora que he visto, el calentando, entonces no vi tu respuesta. Desta vez não No. consegui. Yo había, una de las preguntas Que fue, é um pouco. había ali una lista con los miedos de niño, ¿sí? De cuando Todos. eran niños. ¿Te acuerdas de algún miedo de cuando eras niña y hoy día no hay más o sigue con el mismo miedo? Que não tenho mais, apenas de hormiga. Hormigas, ¿tú tenías miedo a hormigas? Sim, Vamos a cuidar aquí una cosa. Miedo a, ¿sí? Tengo miedo Miedo a hormigas. Siempre. Tengo Vale. miedo a cucarachas. Tengo miedo a la muerte. Siempre con Tinha, no caso. Em Y ahí, caso. esta tenías. ¿Y tú te acuerdas por qué eso empezó? Não me acuerdo, No. pero solamente me recuerdo que tinha medo. Tinha medo em caso? Sí. Tinha medo a hormiga. Ah, Entonces, não lo sei por quê, a origem, não lo sei. Pero Ajá. me recuerdo que tinha, não tenho mais. ajá. Pero sempre fui muito medrosa. Ujú. Sempre fui muito medrosa. Sou até Hasta hoy. até Hasta hoy. hasta hoy. Entonces, que tenga algo que tenía miedo y no tengo más, apenas Solo que me hormiga. hormiga. Leandro, Perdão, Paula. perdão, a Adriana tá pedindo para aceitar ela para entrar Perdão. na aula. Por Deus, déjame ver aqui. Eu vi no WhatsApp, Sí, tocou está aqui. aqui. Desculpa. Então, No, imagino. Não, Gracias. tranquila. Aqui está entrando. Adriana, perdão, não havia visto aqui. Não há problema, maestro. Alessandra, ali também estava oscuridade, medo à oscuridade, que é comum a niños também, não? Tu tenias medo à oscuridade? Sí, ao escuro. Isso. Sí, tenía mucho. Pero mi mamá era muy mal. Muito mala. Por quê? Entonces, era mismo, porque una vez estaba brincando en la Jugando. rua. Jugando. Estaba jugando en la Calle. rua, calle. Uhum. Sí, estaba jugando en la calle con mis amigas de la calle mismo. Uhum. E era hora de ir, estava se aproximando a hora de ir à igreja. A igreja. Uhum. Estava se aproximando a hora de ir à igreja. E eu não me atentei, continuei jogando em la calle. Então, quando me atentei, pensei, olhei para a hora e fui correndo para minha casa. Então, quando eu cheguei, ela já estava pronta. Lista. Estava lista e falou que iria ficar em casa no escuro de castigo. Nossa, E cumpriu? E a que cumprido? terrível! Pero eu era muito inocente. Não acendi a luz. Verdade, porque era solo. Tu estava sola mesmo? Pobrecita. É verdade. Eu aqui também inocente, com 44 anos, pensando, pobrecita. Estou imaginando tu situação, Alessandra, neste momento. Perdóname, Alejandra, não se hace isso com uma criança, com um ninho. Adolescente. Era Adolescente e tu não prendiste a luz?
eu sempre fui muito metódica. Muito obediente. E isso, e sempre também tive Tuve muito medo de minha mamá. Então, medo a mi mamá. era escuro. A veces tengo tanto miedo que hasta para levantarme y acender la Y prender luz. la luz es difícil. Sí, sí. Hoy día también con miedo a la oscuridad, o Paula? A veces sí, cuando escucho algo. Ajá. Ah. Ruidos extraños. Sí. Es interesante eso, porque estábamos hablando sobre esa cosa de viene de la cabeza, ¿no? Sí, Yo películas. pienso así, que ese ruido que estoy escuchando no está dentro de mi cabeza solamente, ¿sabe? Así. Paula, Sí. cuando ves Después películas. de películas, sí, de terror. ¿Y para qué ves? ¿Y para qué las ves entonces? Me gusta, pero a veces tengo miedo. A veces. Por sufrimiento. Depois você queda com Sadomasoquismo. medo. Eso, ahí no. Si ves y miras las películas, no hay como huir, ¿no? De eso. Não consigo mirar películas de terror. Terror. Yo ya No consigo. he visto muchísimas. Mi mamá, a mi mamá le gustaba mucho. Y yo miraba las películas junto a ella. Yo me sentaba con ella en el salón y miraba las películas con ella. Entonces aprendí a apreciar también. Pero después de un tiempo también Tengo muitos no veo traumas más. de Eu quando também. eu era uma niña, com Eu terror, também. películas de terror. Muchas pesadillas recurrentes yo tenía, ¿sabe? Muchas pesadillas que parecían series de Netflix. Sí. La pesadilla terminaba una noche, a la noche siguiente ella seguía, ella continuaba de donde había parado. Por días, noches y noches seguidas con la misma pesadilla por cuenta de las películas de terror. Por eso paré de ver también. Porque condicionaba tu Mi mente. cerebro. Mi cerebro. Consciente. Sí, porque veía muchísimas a todo momento. Luciana, cuéntanos algún miedo que tenías, ¿no? A algo cuando niña, y si sabes por qué tenías ese miedo. Não me acuerdo del miedo de algum animal, de nada. Me acuerdo de um medo que tinha muito, era de quedar em recuperação na escola. Ah, ¿por qué? ¿Tu mamá te amenazaba? La mía también. Estudava em colégio, escola particular, né? E minha mamá falava o tempo inteiro, não permito que tu quedas em recuperação. Eu pago, esse Pago a cara. escola cara para tu estudar. Pero no tenía miedo por eso, no. No tenía miedo a eso, no. Pero sí, te comprendo ¿Te recuerdas completamente. de mi historia, Leandro? Sí, de tu mamá, profesora, maestra, ¿no? De portugués, Yo- ¿verdad? De portugués, ¿verdad? Sí, sí. Me acuerdo. Yo también sufría con esas amenazas. Amenazas porque el colegio es Amenazas. pago. Pero no tenía miedo no. Yo también no. No de eso. Uma curiosidade. Miedos eram outros. Também não queria estudar, vendo meus amigos estarem de vacaciones. Ah, Pensava, sí, terrível esta situação, não quero passar por ela. Eso es verdad. Oh, di, Marina, ¿qué ibas a hablar? Como estava calentando Ajá. nessa questão, eu respondi também a la obscuridade. Oscuridad. Uhum. Eu tenho uma certa mal-estar. Uhum. Eu não gosto, A mí no me gusta. A mim não me gusta escuridão. Oscuridad. A mim não me gusta. Y yo amo, Marina. Sempre eu gosto, Eu amo me também. gusta
Obscuridade? Tu gosta? Yo, a mí me Sí, gusta y a Luciano también. Também me gusta. Também, Tem que ter uma luzinha acesa. mis medos eram com a luz acesa. ¿Verdad? Ah, sí. Ao contrário. O vampiro aparecia no espelho. Ah, Real. Mas sim, medos reais de médico e de donar sangue. Não é donar, colher. Como é escolher? cosechar. Recoger. Tirar sangue. Recoger sangue. Tirar sangue. E vacunas também. Nada Sim. relacionado à medicina. Nada. Sí. Adriana, entonces es interesante que Adriana ha empezado a hablar hablando mis miedos reales. O sea, eran cosas concretas, ¿no? Ahora, Sí. tú sabes, Adriana, cómo empezó eso, porque María Luisa, mi hija, que Assim. ha nacido en la misma fecha que tú, ella tiene un miedo a todo relacionado a médicos. Yo creo que porque cuando ella tenía 2 semanas de vida, ella pasó por una semana más o menos internada en un hospital porque estaba deshidratada y no sabíamos. Y ha sufrido mucho allí. Con 2 semanas de vida, de 2 a 3 semanas, pasó allí días terribles en el hospital. Y nosotros creemos que fue allí que ha puesto todas essas memórias em sua cabeça, em seu cerebro, e porque nunca ha passado nenhuma situação muito difícil. ¿Tú te acuerdas como isso começou? Sí, también fui una niña, una chica niña, muy doente. Sim, a mesma, né? Então, sim, quando até 1 ano era muito doente, assim. Não me acordo, meus padres, quando tinham memória, me falavam isso. Mas meu padre odeia médico. Odia. Então, Siempre foi? Sim, sempre fugiu do hospital. Meu padre tem 1000 histórias reais também. Um histórico difícil com a medicina. Totalmente. E eu acompanho meu padre até nisso. Meu padre, minha madre ficava furiosa com meu padre, porque se ele me levasse ao médico, saíamos os 2 de mão dada se eu chorasse. Ele me tirava. Sim, não queria que eu me ver sofrendo com medo, assim. Claro. Então, assim, sempre me fez assim. Permaneço, né? Um apoio completamente compreensível, não te compreendo, hija, não? Ele te apoiava assim, compreendendo profundamente o que passava. Profundamente, me tirava do negócio, imagina, gente. Minha mãe tinha brigas horríveis com ele e eu ficava aborrecida com minha mãe, entendeu? Aborrida com minha madre. Sim, foi sempre muito terrível aqui também. Os 2 com iam Malu. junto pra fugir. Exatamente, Mariana. Exato. Eu prometia Exato. todo. Prometia muñecas, prometia helados, prometia todo, livros novos para minha hija e nada adelantava. Ele compreendia, concordava e quando chegava lá, ele saía completamente de seu centro, de sua normalidade. E eu quase chorava com ele, porque eu não conseguia compreender por que tanto medo, tanto desespero. E aún não compreendo até hoje. Ele já está com 12 anos e sigue com repulsa total a médicos, a qualquer coisa relacionada a medicina também. Então, segui com... Como, Marina? E tu cumpria a tua palavra?
Yo compraba las muñecas, mismo que ele llorasse. Yo decía, si no lloras, yo compro una muñeca nueva. Si no lloras, vamos a salir de aqui e comer uma merienda ou tomar um helado. Ele llorava, se desesperava. E mesmo assim, eu saía dali e comprava toda. Sim, coração. Coração de padre amoroso, padre não? Isso, padre com hijas assim, Adriana sabe. Sim, mas eu sou assim. tenho uma história. Quando cheguei em nossa instituição, era muito jovem, né? E quando me tornei efetiva é dinheiro, funcionária, nós tínhamos os exames de rotina e eram muito completos, porque tinha que tomar vacuna disso, vacuna daquilo, e eu llorei tanto, que molhei toda minha roupa. E o médico ficou muito aburrido comigo, me falando que todos os outros iriam achar que algo estranho, não é estranho, mas que alguma coisa estava acontecendo. Algo estranho estava acontecendo comigo, ocorrendo comigo e com ele. Me imagino o medo do médico, não? Sim, de mim. De minha atitude. Por Deus. isso. É terrível, não? Porque a vezes conhecemos a origem, não, do medo, e quando não conhecemos, a vezes é pior, não? Aunque o medo siga com nós, quando não conhecemos o origem, creio que é pior, não? Há um momento daquele vídeo que aquele muchacho disse assim: o medo é o diretor general da vida da maioria das pessoas. Quando hablo maioria, já me pongo ali fora dessa maioria, já sou a minoria, porque, por Deus, levar a vida direcionada por medo. E aí minha pergunta é: ¿ustedes estão de acordo? Há gente que é direcionada por medo? Adriana? Sim, acredito. Creio que sim. Sim, porque hablando com as famílias de los niños, de las niñas, percebemos que muitos têm medo do futuro, medo ao futuro, medo de que sofram, medo de que se machuquem. Como é machucar? Machucar é machacar, que se hagan daño, é isso? É isso, hagan daño. E tem muitas pessoas que vivem, assim, é minha opinião, conflito entre avançar numa situação, porque uma coisa que achei muito interessante desse muchacho é porque ele fala das crenças. As crenças são muito marcantes mesmo, e às vezes impedem as pessoas de seguir adelante. É verdade. Marina. Cadê os amigos de classe? Não estou. Não, os amigos, companheiros. Marina. Eu concordo com a Adriana. Estou aqui. Completamente. Tu concordas? As pessoas às vezes têm medo de avançar em sua vida, de arriscar. Impressionante isso. Tomam decisões basadas em los medos e não em las possibilidades. Que loucura isso. Não pensam que poderia dar certo em alguma situação. Sim. Ficam são paradas, sem saber como agir, não sabem se vão, se vuelvam, se vão, preferem não fazer nada. Medo ao câmbio. Isso, esse medo. Sí, medo ao câmbio. Mira, medo ao câmbio. Creo que todos nós temos um pouco que seja, não?
pero Pero a veces las enfrentamos. personas... ¿no? Sí, Yo creo no todos, que no todos. Tienen personas como- que no. Que não consigo. Não, me gusta atualmente, me gusta de cambiar o tempo A todo. todo momento, a todo momento. Sí, porque creio que aquilo que tememos se repete em nossa vida. E parece que Então, viene maior, cada vez maior. Sim, Uhum. então, algum tempo atrás, no Uhum. passado, maestro, me corrija, por favor, quando Sim, estiver, porque eu algum tempo preciso atrás, melhorar. Sim. Sim. Tinha muito medo, queria conservar aquilo que era precioso e Uhum. que eu considerava que era bueno, então queria conservar e minha vida seguiu por um caminho que me fez ter muitos cambios. Uhum. Então, Uhum. caminho de muitos cambios. Então, quando me dei conta, quando percebi isso, me entreguei completamente aos cambios, A às mudanças, las nuevas possibilidades, não? novas possibilidades. E atualmente me gusta. Uhum, uhum. Marino, desde o princípio tu hablaste que no, ou seja, que tu como eu não se inclui aí nessa maioria. É isso sí, que no me queria falar. no me incluyo, pero yo creo que todo miedo Uhum. parte de la mente, de cerebro. Mente, cerebro, dá igual. de la mente. Uhum, uhum. Existe uma positividade com os medos, Uhum. que muitas vezes medo é uma ferramenta para impulsionar a ação, agir. La Como acción, seria agir? la acción. La ação. Uhum. Eu, quando sinto que algo pode criar medo, Uhum. eu paro tudo, analiso que situação, porque deste medo surgir agora, Uhum. e muitas vezes eu não regresso, eu continuo adelante. Uhum. Porque este medo me impulsiona a realizar algo. Isso. Então, não é o diretor general para a minha vida. Perfeito. Medo não é. Já escutei também Tú sobre o es lo medo. contrario. Esse é um impulsionador. Isso. Sim. Há também uma característica de medo que é de preservação Isso que eu ia da falar vida. Isso, é verdade. Sí. Que é própria do ser humano, incluso. Sim. Es la parte importante del miedo, ¿no? Entonces, hacer eso que Marina hablaba, Prudencia, como di. prudencia, eso, analizar los porqués y tomar una decisión después de ese análisis es una capacidad humana también, ¿no? Nosotros podemos hacer esas análisis, ¿no? Alessandra, los miedos, ¿no? Para ti hoy día son impulsionadores. Vamos a hablar de la parte positiva del miedo ahora. ¿Son más impulsionadores o más para preservación? Yo iba a hablar preservativos, ahí iba a aparecer otra cosa. Pero para preservación de tu vida o impulsionadores de tu vida. ¿Cómo trabajan más actualmente los miedos? Alessandra tiene un momento, ¿no?, del pensamiento. Profundidade. Difícil, é complexo. Yo pienso en preguntas complejas para ti.
Alexandra Um mergulho esqueceu dentro que a de si nossa aula é mesmo. terapia. Uma terapia. Depende do medo. Creio que Uhum. depende do medo. Creio que depende do medo. Del miedo. Uhum, Del medo. uhum. E tinha também a questão que estava pensando, que é la aí já vou falar sobre um outro lado. Uhum. Estou cambiando um pouco a resposta. Percebi. Que é a questão de diferença de medo e fobia. Sí, esa cosa de Adriana, ¿no? Es más una fobia, Fobia. ¿no? Fobia. Es una fobia que Es de verdad. miedo. Eso es verdad. É, Es verdad. essa fobia é profunda. Sí, yo tengo fobia. Eu tenho fobia. Uhum. Entonces, en pasado, essa fobia ela me limitava muito, Uhum, uhum, muito mesmo. uhum. Entonces, com o passar do tempo, fazendo também terapia, Uhum. tenho melhorado muito. Uhum. Entonces, essa fobia que tenho está um pouco menos agressiva. Uhum. Então, El monstruo só que- disminuyó de tamaño, ¿no? Ha disminuido de tamaño. Um pouquinho, pero Uhum. ainda Eu era uma chica muito tonta. Criei em tudo, todos. Criei em todos. Ah, Então, contavam histórias e eu creía e chorava. Entonces, así, Ah. era mismo por tu imaginación mismo, dentro de tu cabeza, de creer Sí. las cosas. Minha irmã É. tinha uma boneca Aham, aham. de la Xuxa. De Xuxa. Aham. Quando ouvi as histórias dessa Sim. boneca, Uhum. todas creio que mentiras, Sim, mentiras. sim. Pero niña, creí en la historia y Ajá. mi madre tuve que Mi madre tuvo. tuve, né? Tuvo. Tuve yo, tuve ella. Sí. Tuvo ella. Tuve, Eso. tuvo. É. Tuvo que jogar fora como Tirar a agua. la basura, tirar la muñeca a la Sí. basura, la muñeca cara. Sí, porque Sí, Paula creía mismo. Entonces Era tú muy te ponías tonta. muy nerviosa también, ¿no? Nessas Sim, classes. Muito tonta. Não hablas creí isso, Paulo. tudo, creí en Era, tudo. era. Quando hoy no más. Mi maior medo era el fin del mundo. Ah, ¿verdad? Chica, sempre que tinha uma história, sempre tem, né? Até hoje. Ajá. Ay, Eu una creio. película, una historia de películas, ¿eso? Ah, Sim, sim. cuando Entonces, dicen así, en 26 de Sim. septiembre, el mundo... Hasta hoy eso te Em incomoda. 2000. 2000. 2012. Eu, em la virada del ano, Ah. eu entrei em pânico, não sei falar isso. ¿Verdad, Paula? ¿Tú tenías cuántos años, más o menos? Yes. Ay, pobrecita. Resumindo, Eva. Sofrimento Chorava total. muito. Mucho, pensando que todo iba a terminar. Y las personas Sí. hablando, Acabó el cálmate, mundo. Paula, cálmate, Paulita. No va a pasar nada. El mundo Nada está es- vivo. Pero eu falei com você, era forte mesmo, era um problema sério. incontrolable. Eu me recuerdo. Qué horror. Ah, sim. Bueno, mas hoje com as histórias, penso, estás na hora mesmo de acabar, tá tudo errado, que Tá acaba. tudo tão péssimo, né? Ah, Criativo. y ahí Sabe? cuando escuchas estas historias, tú piensas, hoy tengo 25, ¿cuántos años tienes? 30.
Hoy tengo 30 años, Paula menos. Ah, ya tengo Hoy 30. Hoy Mas, Alessandra- puedo mirar que a veces no sería malo. Ah, no, esa historia de fin del mundo. Adriana no concuerda. Y no quiero hacer una confesión. Todas as vezes que estou em la playa, imagino que pode haver Tsunami. tsunami, é verdade. Yo todos los días aquí escuchando el mar, todos los días, Adriana. Todos los días. E fico muito inquieta mirando e com poquito grande de medo. Un poquito grande. Adriana desafia el medo. Ele va a la playa. Eso. Ela Si viene desafia. la tsunami, estaré aquí. Sim, morrer com classe. Não, e penso que vou morrer só de ver aquela onda gigante. Para mim, o pior filme que tem não é mais de terror, não é Fred Krueger, não é aquele que vira o exorcista, não é nada disso. Aquele, esqueci o nome agora, porque até nervosa. Estos fenômenos naturais. Tudo que há fenômenos naturais. Todos são assim. E Titanic, que a pessoa morre afogada. Aquilo pra mim é tenebroso. Nuestras classes. Não tem amor ali pra mim, não. Não há como perceber o amor. Solo el temor a morir-se ahogada. Eu queria falar uma coisa. Estávamos falando sobre medo e me recordei de uma coisa que mi psicóloga, como habla, psicóloga mesmo. Psicóloga ou psicóloga, igual. Habla mucho para mí. Es que cuando hay miedo tenemos que ir, tenemos que investigar, saber, ir a fondo, analizar, porque ¿no? alguna cosa tiene, sí, Eso. alguna cosa siempre tiene. Eso, Entonces, si tenemos miedo de una decisión, de un cambio, de algo así, tenemos sí que saber a veces enfrentar nuestros miedos, porque en la mayoría de las veces puede ali estar nuestra felicidad la solución, ¿no? Sí. Un start nuevo, ¿no? Una nueva... Temos que avançar. Eso, exactamente. Vamos a pasar aquí. Sí, Perdón, Marina, dime. Vamos continuar. ¿Podemos? terapia. Muy bien. Ali en el video también el chico habla sobre un esquema, ¿no? Una esquematización de cómo se da el miedo. Entonces, primero él dice que viene un pensamiento ilusorio, ficticio, algo que no existe, un pensamiento. Se da en la cabeza. Después, ahí es eso que estamos hablando sobre el análisis, ¿no? No cuestionamos este pensamiento ilusorio, ficticio, y nos identificamos con él. O sea, viene una cosa en la cabeza, que es una cosa creada por la cabeza, y no cuestionamos. Siempre escucho eso de psicólogos también, psiquiatras también. O sea, tenemos que cuestionar todo para comprender cómo todo se da en nosotros. Entonces, así, no lo cuestionamos y nos identificamos con él. Después, ¿qué pasa? Creemos que el pensamiento es verdadero. Si no cuestionamos, todo que no cuestionamos pasa a ser verdadero para nosotros. Todo incluso, no solo cosas que dan miedo, todo. Y ahí, pasando a ser verdadero, creamos la emoción. O sea, si es verdad, produce una emoción en nosotros. Y ahí, miedo, favor. Yo pensé, ¿será que esta figura aquí va a dar miedo a Alessandra Ferreira? Ele solo va a asistir después en YouTube. Entonces, tenemos que cuestionar todo, como estamos hablando. Cuestionar todo tipo de miedo a cualquier cosa. Ahora viene un chiste que, gracias a Dios, Alessandra no está aquí. ¿Qué es un chiste? ¿Quién se acuerda? Fantasma? Uma mentira? No.
Uma piada? Uma fofoca? Isso, Luciano, uma piada. piada. Uma anécdota. Isso. ¿Por qué la rubia del baño se pone triste en la pandemia? Ah, essa foi. Isso é fácil? Porque os La rubia del baño se Os pone banheiros triste. estão vazios. Hã? As casas de banho estão vazias. Es eso, porque sin clases no hay chicos para asombrar. Sí. ¿No? Es eso. Por eso, como no hay clases, no hay chicos en los baños. Aquí hay unas imágenes. Quiero que me digan si se acuerdan de alguna historia o alguna leyenda mirando estas imágenes aquí. Pueden hablar así Sí. libremente, no voy a llamar uno por vez. No. A primeira imagem é chupa-cabra. Chupacabras, ujú. Sim. Que no se La- dio solamente en Brasil, ¿no? América Sí. Latina. Sim, América Latina. Sim, é mais A quarta imagem Ujú. é parece uma núbia uma núbia da estrada, De la carretera, né? pela Tu carreteira. A novia de sim, tua família. sim. Ah, Agora o passarinho que canta, pô, se for o passarinho, vou começar a matar um monte aqui perto de Eu não casa. acredito na segunda imagem. no. La tercera No, también no también. sabe. Y la No, última. la Menos na quinta. Nenhuma. A No hospital? última, No hospital? La tercera es eso, está en un hospital, eso. a última imagem significa aquele personagem folclórico Mm. que vivia na beira de rio mesmo. A leyenda da Vitória Regis. Ah, ahí, muy bien, es eso, Luciano. Gente, Luciano, no hoy sabía está de nenhuma asertiva, ¿no? Tô ferrado. Es, ¿alguna imagen de Eu ia esas zerar a aquí prova. asusta, asombra a ustedes? ¿Alguna imagen? Na terceira. La tercera. Sí, A mim, Principalmente por estar en a el mí hospital, ¿no? también. Não. Adriana assim, no hospital. Adriana, Já hay é- un fantasma en un Já hospital és para Adriana. Veio me Pronto. buscar. Só vejo o fantasma. Pronto, chegou a hora. O que me assombra é Ajoelha esse e pede perdão a passarinho. Deus. El pajarito, Esse pássaro. Mariana. Esse pássaro Olha. aqui não é comum. Esse No es pássaro, común, ¿no? Ó, esse aqui Ah, é perigoso. Mas esse passarinho é alguma coisa que. Não vou falar em português. Quando canta, alguém morre, é isso? No sé exactamente. ¿Hay alguna Eh, historia creo que es un canto asustador. Muy bien, ahí tenemos la enfermera del hospital Juárez, ¿no? La leyenda de la Victoria Regia, la Llorona, que es la cuarta imagen, A Lorona. el chupacabras Irapuru. y el canto del Uirapuru. Ah, o Irapuru. Eso. Tres de esas historias, dos más especialmente, hacen parte de nuestra historia. El canto de Uirapuru y la leyenda de la Victoria Regia. Y el chupacabras, como ha dicho Luciana en la última clase, es reciente, ¿no? Es una leyenda, E es urbana y no es al mismo tiempo, Urbana. ¿no? Es una leyenda urbana también. Y ahí internacional. Eso. Entonces aquí están las relaciones de cada uno. Muy bien. Aquí tenemos el texto que ustedes tienen en el libro que habla de leyendas latinoamericanas, identidades e historias. Yo quiero hacer una parte de lectura de este texto, pero ahora, en este momento, voy a saltar esa lectura porque quiero hablar sobre otra cosa y si nos da tiempo hoy, vuelvo y leemos ese texto aquí juntos, ¿sí? ¿Quién ha conseguido ver el video de la historia de la Llorona? Eu vi. ¿Sí? ¿Quién ha ¿Cuál? visto ¿Cuál? la historia de la Llorona? No. ¿No? Que es ¿Dónde una estaba? leyenda. Estaba en la tarea de casa, ¿verdad, Luciana? Ah. Sim. La tarea de Estava la em última vídeo de PDF, Eso. de última Luciana, clase. entonces, por lo visto, tú eres la única que has visto el video. ¿Cuál es la orden de estas figuras aquí? Primeiro é a mulher com
sus hijos. Perfeito. Después creo que el niño con su perro. Não é um ninho, tem um bigode. Bigote. É um nome. Um hombre. Un nombre. Já é um nome. Ah, legal. sí, es un nombre, sí. Un nombre, después Lorona. Isso. Não, por uma. A segunda está aqui. Não vou contar a história, ni Luciana, porque como a maioria não ha visto, vean el video para descobrir como é a história. Essa é uma história de folclore, uma leyenda também latino-americana muito interessante, que a Alessandra le gusta muitíssimo, por isso aposto aqui. Alessandra Rick, bisabuelo. Alessandra Ferreira. Como, Luciana? Contada por quem? Bisabuelo? Tu bisabuelo te contava essa história? No, bisabuelo de video. Ah, sí, verdade. Ele que conta, não, a história. Sí. A história está um pouco mais tranquila, este video que enviei, porque é contada por um bisabuelo, como ha dicho aí Luciana. Não, é abuelo mesmo, não é bisabuelo não, Luciana. É abuelo. Não? Creo que es abuelo de ellos. Eso, creo. Ah, sí. A ver, Abuelo. lo de menos. Un abuelo, a sus nietas y tal, entonces la historia está contada un poco más tranquila, porque la historia es pesada. Incluso, el año pasado, han lanzado ahí una película de terror, claro, con la historia de Llorona. Yo no he visto y ni quiero ver, pero han lanzado. Está, creo, no sé si está en Netflix o si está en Telecine, no me acuerdo, pero está por ahí. La historia de La Llorona. A ver, ahora, por eso que salté la lectura, después vuelvo allí. Quiero trabajar con ustedes la creación de una leyenda urbana. Vamos a trabajar aquí en una leyenda conjunta, ¿sí? Entre nosotros ahora. Oh, Dios. Pero después ustedes van a crear una y van a enviarme hasta el final de esta unidad. Ah, meu Dios. Dios Dios mío. Yes. Dios mío. Muy bien. Leia aqui, por favor. Adriana, tu consegues ler isso aqui? Sí, sí. Una leyenda es una de las historias más interesantes para los jóvenes. Les encanta no solo por el ambiente mágico que se crea. Peraí, que eu tenho hora que eu não enxergo. Ao redor, sino por la enseñanza misma, como enseñanza misma de la leyenda. Isso, então você está falando aqui, a los jóvenes les interessa esse tipo de história, por quê? Porque por conta do ambiente mágico, ¿no? Del sobrenatural, del fantasmagórico, y también porque enseña alguna cosa. Esa parte de que enseña, no sé si es tan verdad o no, pero la parte que asusta, seguramente a ellos les gusta. Bien, muy bien. Entonces, quiero que por favor tengan ahí un papel, un lápiz, un bolígrafo, cualquier cosa, para pensar aquí junto conmigo y objetivamente. Que sucesso queremos explicar? Vocês conseguem compreender o significado da palavra sucesso? Que não é tipo uma moral da história? Não. Ser? Sucesso não é igual que em português, que em espanhol significa éxito. O cantante está com um éxito, com uma canção, não sei o que, é um sucesso. Não é isso. Sucesso é acontecimento. Sim, eu ia falar que é o objetivo. Não, algo que ha passado. Que passou, que queremos contar, que queremos explicar. Sim. ¿Sí? Então, qual foi o acontecimento? A primeira coisa, acontecimento. Después, el personaje, ¿sí? El personaje. Tenemos que pensar en todo eso. Entonces, saber. Después, ¿cuál es el lugar? ¿Sí? Se va a hacer en Minas Gerais, ¿no, Luciana? Se va a hacer en un monte de Maricá,
Você vai ser... Paula, ¿dónde fue la aparición de su primo ali? ¿En qué barrio era? Mangaratiba. Ou você vai ser em Mangaratiba? ¿Dónde vai ser? Eu estou já escrevendo até uma história. Já está Eu estou escrevendo? Perfeito. Muito. Então, ¿dónde vai ser esta leyenda? Una ¿Qué le casa ocurrió? abandonada. O sea, ¿qué pasó al personaje? ¿Cómo ese personaje sale bien de esa historia como un héroe, no? Aí ele foge, né? Por Deus, não sou uma pessoa criativa. Lo importante es mantener la vida, ¿no, Adriana? Seguro que sim. Eso. ¿Qué va a enseñar esa historia? Va a enseñar qué, ¿no? Moral, moraleja, moral. Em minha opinião, o personagem mata o ET. El monstruo. Sí. Entonces, para Fin de convertirse en un historia. héroe, se convierte en un asesino, ¿es eso? Asesinato. Estoy escribiendo aquí. Legítima defesa. ¿Ritmo de qué? Legítima defesa. Ah, legítima defensa. Sí. ¿Y cómo dar veracidad a la leyenda? O sea, tenemos que poner elementos ahí verosímiles, ¿no? O sea, cosas que pueden ser hechos de verdad. O sea, siempre, por ejemplo, hay esas telenovelas ahí, a veces las telenovelas locas, de las personas volando y cosas mágicas. Ese tipo de telenovela nunca me gustó. Siempre preferí telenovelas como de Manuel Carlos, que son verosímiles, o sea, son historias que son pasibles de São ocurrir. possíveis de Ai, mas- Isso, exatamente. Ah, mas o Leblon é tão longe da minha realidade. Ah, pero está ahí, es solo tomar un metro, un autobús, ya estamos ali en Leblon. Muy bien. Marino E aí, tá concentrado. Marino está concentrado. Quem mais tuvo ideias aí? Tô escrevendo a mesma história, cara. Aqui. Marino es entonces. Marino ya no es nuestro representante. Isso. Não. Paula já está querendo Não falar também. sou criativa. Não sou. Adriana, Paula, Alessandra. Alessandra já ha dicho que para salir bien va a matar el monstruo. Sim, e me imaginei fugindo. Fugindo? Assim. Assassinato. En mi imaginación pienso que sería una noche escura, Oscura. Uhum. oscura con Lluviosa. Hã? Lluviosa. 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 pues, también Lluviosa y es porque es difícil de correr, ¿no? Uhum. y de repente me depararía diante de un extraterrestre. Extraterrestre. ¿Cuál es el lugar? Tenemos que elegir un lugar. Maricá. Maricá sim. La niñez de Marino. As histórias de Marino Olá. são Maricá. Maricá. Pero Maricá. tiene que ser em uma casa abandonada. Maricá, presidente. Numa casa Podemos abandonada. podemos poner um pouco del medo de cada um. Uma pessoa, Sim, verdade. uma persona com muitas, como fala barata mesmo? O caráter. Caráter. Saindo La casa de la abandonada. Ai, que E uma- horror, Paula. Una enfermera. Y una enfermera saindo de la casa. Com uma vacuna em la mano. Assim. Exactamente. um pouco de cada. Isso. Tienen mucha imaginación No. ustedes. Como Tienen. dar raios. Rayos de la lluvia, ¿es eso?
Sí, es mi No, miedo. la casa está abandonada y llena de cucarachas Maricá. por todos lados. Sí, Y muchos dentro de la morcegos. casa, murciélagos. Muchos morcegos. Murciélagos. Ai, corona. Sí, muchos voando. Sí, porque los Muchos. murciélagos están representando la pandemia, La exactamente. pandemia, sí. Ai, Así meu Deus. que todo Dá eso um era una terror maior. pesadilla. Eso. Y ahí la enfermera tiene en la Que mano personagem, derecha, programa? Que personagem. Marino, en la mano derecha, la enfermera tiene una vacuna y en la segunda, un examen escrito reprobada para Luciana. Una mano, una vacuna para Diana. En la Y el otra, final un examen. Voy con a salir una- corriendo. Em el final viene uma onda gigantesca Una ola. e acaba com todo. Estamos en Oh, Maricá, Joyce, porque estamos en Yo- Maricá, ¿verdad? Ahora, ¿y el miedo de todos Alessandra? mis medos numa legenda só. En una leyenda sola. Alessandra, ¿y un miedo tuyo? ¿Dónde está ahí en esa historia? Oscuro. Los oscuro. rayos. Ah, el oscuro, la oscuridad, El ¿verdad? miedo. ¿Verdad? La escuridão. Formiga. No. Un rato. Obscuridad no es más un miedo mío. No es obscuridad, no, es oscuridad. 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 No es Cucarachas. más un miedo mío. Ah, Pero ah. mi fobia es tempestades, Tempestades. como rayos. Estoy escribiendo todo. Tempestades. ¿Dónde está rayos. el héroe de esta leyenda? ¿Quién va a ser el yo héroe? Toda. El héroe va a ser quién? ¿Dónde? Nadie. Como ele vai nos Todos salvar? saíram correndo. Va a ser como si fuera así un grupo yendo a pasar vacaciones de verano Sí. ¿sí? Sí. En una casa en Maricá, Abandonada. abandonada. Pero como tú elegiste la casa por Airbnb, te engañaron. La casa es vieja, todo caído. Todo Com caído. muitas hormigas e Leandro- Hormigas, cucarachas y Así. murciélagos. El grupo es de la clase de español. Para conmemorar el final del Pero- nivel básico. Sí, pero Leandro, profesor, no fue convidado. No fue invitado. No fue. Ah, Entonces, Leandro descubre de la confraternización y antes me voy a casa y destruyo todo. Y Y pongo piensa, armadillas. y piensa, y piensa, voy a viajar para entender por qué no me convidaron. No me Vou me invitaron. vingar. Como no me Uhum. Vou me indicaron. vingar. Entonces, Leandro es un héroe que llega Ah, e nos salva. sí. Ah, qué interesante. Yo escribí todo aquí. Ahora, ustedes están que nessa guardando todo eso, Marina? Son detalles Sí. interesantes. Sim, eu estou escrevendo. E uma coisa agora, por exemplo, na casa surgirá um homem que rapidamente. Vestido de médico. Não, um homem. Joyce, não. Ele ainda vai ensinando. Solamente um vulto. Pero que este homem não, ele La não enfermeira. surge no espelho. A enfermeira. No aparece en el espejo. Não aparece em reflexos isso. Uhum. Tipo meio Drácula, né? Sí. Meio... Y ahí, ¿cuál es la moraleja? Yo ya pensé aquí en una moraleja para eso. Sim. Con esta cosa que Alessandra ha hablado ahí, que no han invitado el maestro para la confraternización final, yo ya pensé en la moraleja. ¿Cuál es la moraleja de la historia ahí? Invitar a todos. Nunca No dejaron Não a maestro devíamos de deixar lado. ninguém. excluir, Não devíamos deixar ninguém de fora. Nadie de fuera. Eso. Pero Para sofrer sofram se, juntos. Todos juntos. se todos Todos juntos. fossem invitados, não teríamos herói. Todos estariam, todos iriam morrer. Porque morir. en verdad cuando llego, yo ayudo a ustedes a percibir
que todo aquilo es fruto de la imaginación de ustedes, que nada estaba Isso. ocurriendo. Era La Moria- fruto porque la cabeza de ustedes estaba pesada, porque no me invitaron. E se imaginássemos que tomamos alguma substância que nos fez delirar? Sí, Por isso, Marino ha distribuido en el coche bebidas, porque él estaba nervioso, con miedo de encontrar la rubia de la carretera. Entonces, distribuyó bebidas alucinógenas a todos en el coche. Y ahí cuando llegan allá, empiezan a ver todos los miedos naciendo. Essas Sim, partes são vamos muito beber Veneno está divertidas. barata. Alucinógenas. e as cucarachas são de Pantanal, que são gigantes. E La clase va a terminar. No va, no. Eso va a ser maravilloso, gente. Quiero que escriban esa historia. Cada uno a Sí. su manera. Yo voy a escribir también. Y ahí la próxima clase leemos para ver cuál va a ser la más divertida o la más llena de detalles. ¿Puede ser? Você já escreveu? Escrevendo uma Estamos história que escribiendo vamos tentar. eso. Pero claro que quiero que mejoren eso, ¿no? Quiero que mejoren ese texto ahí y va a quedar maravilloso. Pongan... Vou tentar. Eso, escriban, por favor. Envíame. No, por WhatsApp no, porque el WhatsApp hay los caracteres. Por email. De um texto. Um texto. Eso, envíame la historia por email. Sim. Sí, por favor, esa historia. No hay necesidad de ser de hoy para la próxima clase. Vamos a escribir esa historia y enviarme mientras estamos aquí en la unidad 2. ¿Sí? Sim. Sim. Muy bien. Aquí, ustedes pueden pulsar aquí después y hay un texto, un sitio muy interesante de cómo escribir una leyenda, los detalles y tal. Entonces, si quieren escribir aún mejor de lo que ya salió aquí, que todo fue maravilloso, lean un poco más aquí después. Es solo pulsar aquí en el PDF. ¿Sí? Sim. Muy bien. Eso aquí no puedo dejar de hablar. Ahí en el libro hay un ejercicio 2 en la página 135 que está así. Te invito a donar un recuerdo. Lea aquí, Luciana, por favor. Escribe um recuerdo em um papel e entrega-lo a tu professor, que te explicará qué sucederá al fin de esta unidad. Claro que no, porque no quiero papel con corona de nadie, ¿no? No voy a recibir papel ninguno. Entonces va a ser diferente. Va a ser así. Te invito a donar un recuerdo. Lea aquí, Alessandro, por favor. Escutem se mover. Cambiar. Uno acerca de un momento de tu infancia y otro sobre los primeros días del curso de inmersión en lengua extranjera, español. Eso. Entonces quiero que me envíen 2 recuerdos. Puede ser por WhatsApp mismo, en privado, no en el grupo. Que voy a reescribir aquí en un papel mío, sin corona. Y después ustedes van a descubrir qué vamos a hacer con estos recuerdos. Un recuerdo acerca de la infancia de ustedes. Mejor que sea un buen recuerdo, ¿no? Un buen recuerdo, ¿no? Y otro sobre los primeros días de estudio del español allí en SED. ¿Sí? Sim. Y ahí me envían en privado por WhatsApp. Por favor. Muy bien. Aquí termino no, vamos a volver en el texto, pero antes la tarea 2.2, que aquí hay una oportunidad para que jueguen al Lyric Training. No sé si se acuerdan, aquel juego que hacemos con canciones. ¿Sí? Estamos en un sitio donde completamos los huecos de las canciones, mirando el videoclip, ¿sí? Sim. Entonces Sim. ustedes pueden hacer este juego pulsando aquí en esta pelota azul aquí. Pulsa aquí para irte al juego. Si no consiguen, ¿sí? Si no consiguen, no hay problema. Ustedes pueden hacer la actividad de escucha que está ahí en la página 136, mirando solamente el videoclip, pulsando aquí en este dibujo rojo aquí. Pulsa aquí para ver el videoclip de la canción. Y ahí ustedes, ¿qué van a hacer? Escuchar la canción
y buscar en la canción todos los verbos que están en pretérito, en pasado. ¿Sí? Sí. Y así, la próxima semana ya vamos a entrar un poco más en esa parte gramatical de esta unidad. ¿Sí? Entonces aquí ustedes tienen la oportunidad de jugar, ¿sí? Yo puse aquí el juego para que se distraigan un poco, conozcan la canción de manera más divertida, jugando un poco. Si no consiguen, no hay problema. Es solo mirar la canción en el videoclip, en YouTube, y buscar, escuchando, buscar los verbos que consiguen percibir en pretérito, ¿sí? En pasado. Sí. Sí. ¿Sí? Vale. Muy bien. Vale. Volvemos aquí entonces a la lectura para terminar aquí esta clase en gran estilo. Mira, letras perfectas, R's perfectas, finalizaciones perfectas, las S perfectas, por favor, ¿sí? A2. Se acuerden que en B1, eso no puede, problemas con lectura no pueden pasar más, ¿sí? No pueden darse más, mejor así. Muy bien, puede empezar, por favor, Marino. Leyendas latino-americanas, identidades e histórias. La historia puede analizarse e estudiarse a partir de los hechos reales y sus protagonistas. Pero el relato estaría incompleto si no se toma en cuenta su cultura e identidad. Se puede estudiar la historia a partir de los hechos reales y sus protagonistas, pero no estaría completo si no se toma en cuenta su cultura e identidad. Muy bien. Sigue, Paula, por favor. Paula, ¿se ha caído? El micrófono, Paula. Perdón, estaba falando. Las variables culturales son muy importantes para entender la cultura de un pueblo, es decir, cómo viven su realidad y contexto determinado. En este sentido, los mitos y leyendas en la cultura latinoamericana representan una parte de la identidad. Representan una parte de la identidad. Son relatos orales transmitidos de generación en generación, siguen hasta hoy en día. Muy bien, Luciana, por favor. En las culturas indígenas, los orígenes y contenidos diseñados por las leyendas son especialmente fieles y representan los saberes colectivos ancestrales y la variedad de los pueblos que dieron origen a aquella población. Muy bien. Adriana. Sí. Si quieres saber la definición del determinar, si quieres saber la definición del término leyenda, te los cuenta. Leyenda son narraciones creadas por la fantasía popular, enriquecidas por numerosos elementos fantásticos. Su autoría no nació de una sola persona, sino más bien son el producto de la creación colectiva de un pueblo sobre la Perdón, que no estoy enxergando. Existieron distintas versiones. É que estou com a luz aqui. Estou no escuro. Na oscuridade? Com a luz. Sim. Tá com a luz do celular. Pero en la leyenda no todo es ficción. Su construcción está estrictamente ligada a comunicar o describir un lugar, un acontecimiento, la identidad de una comunidad o su forma cultural. Por ello, es frecuente que quien escucha o lea una leyenda ligue el acontecimiento a la realidad
desconocía a realidad, ya que parte de su historia está ligada a elementos reales. Ay, gente, por Dios, mira, no sé, yo soy muy orgulloso de ustedes son maravillosos. Luciana, esa parte, perdón, Marino, ese primer párrafo y Luciana el último. Sí. Las leyendas se transmitieron en la mayoría de los casos en forma de narración oral y la tradición indica que su comunicación fue un legado que se pasó de generación en generación. Lu? ¿Cómo es entonces que surgen las leyendas? Pues yo creo que es sencillo. Cuando nacen de verdades que pueden tocarte. Ese texto es maravilloso. Marino, repite por favor narración. Narración. Ah, sí. Fue narración. Eso, yo pensé, no, Marino no tiene problema con esa R. Muy bien, es eso. Muchísimas gracias por la clase de hoy. Fue divertidísima, como siempre. Sí, lo como es, siempre. ¿no? Sí. Y nos vemos entonces ahora, la próxima semana. Aquí. Maestro, Dime, mañana es taller. No empieza mañana. Alessandra Rick ha alterado para la próxima semana solamente. Ah, sí. Pregunta a él. Leandro, Taller empieza la próxima va semana. Dime. a ter una clase às 21